un privilegio para mí el estar con todos vosotros en este tiempo, en este día sagrado que Dios nos da. Muy bien, yo quería comenzar comentando algo. Normalmente cuando oramos, más de una vez hemos dicho, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida. Y yo creo que es lo mejor que realmente le podemos pedir a Dios. Pero ¿qué significa eso y qué implicaciones tiene? Sabéis que la palabra plan o propósito no es ni más ni menos que la voluntad o intención de hacer una cosa. Implica determinación, finalidad o empeño por algo. Y en este caso, por hacer la voluntad de Dios. ¿Sabéis? Desde el momento en que el ser humano salió de la mano de Dios, Él lo hizo con el propósito de que fuéramos eternamente felices. Y Dios lo dispuso todo para que así fuera. Pero como bien sabemos, desde el momento en que el ser humano tomó mala decisión, se extravió del camino, lamentablemente se apartó del ideal que Dios tenía para su vida. Pero qué maravilloso es saber que Dios es amor. Y en vez de responder de una forma agresiva, queriendo eliminar a los primeros padres por desobedecer, Dios salió en su búsqueda, porque Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios buscó al ser humano porque su anhelo era poder tapar su desnudez y poder redimirles. Ese anhelo lo tiene con cada uno de nosotros hoy. Por eso ya desde el mismo momento en que nacemos, el Señor tiene un propósito para nuestra vida. No nos ve como un número más, como ocurre en nuestra sociedad, a nivel político, a nivel social. Dios nos conoce por nuestro nombre. Y ya desde el momento, como dice el Salmo 139, en el que somos un pequeño embrión, sus ojos ya nos ven y su mano nos cuida. Y Él ve lo que por su gracia podemos llegar a ser, porque Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Os acordáis las palabras que le dijo a Jeremías? Leemos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice, antes de que te formase en el vientre, ya te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto se lo dijo a Jeremías, pero también ocurrió lo mismo con Juan el Bautista y por supuesto con Jesús, que vino a esta tierra a cumplir una misión y esa misión fue la de salvarnos. Pero eso mismo te lo dice a ti, mi querida hermana, y me lo dice a mí. Por eso, como dice el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 393 dice, Dios ha asignado a toda persona un lugar para trabajar y una responsabilidad en su gran plan. Dios tiene un trabajo y un plan para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos una historia única. No hay otra persona como tú en este vasto mundo. Somos únicos y para cada uno de nosotros el Señor tiene una misión que desempeñar. Tenemos, como muy bien hemos escuchado durante este trimestre, en esta apasionante escuela sabática que me ha encantado, nos ha enseñado la parte práctica del Evangelio, porque el Evangelio sin práctica no existe, mis queridos hermanos. Podemos tener las mejores doctrinas, las mejores creencias, la mejor teoría, pero si no la vivimos o no la damos a conocer a los demás, de poco va a servir. Y es interesante que Pablo lo entendió muy bien. Conocemos la historia, la conversión de Saulo de Tarso, la conocemos durante hace años y la hemos escuchado en esta escuela sabática. Él peleó la buena batalla, él guardó la fe, él hizo todo lo que estaba al alcance de su mano para cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida, que era la de llevar el Evangelio a los gentiles y a todos los confines de la tierra. Por eso, cuando ya le quedaba poquito tiempo de vida, él confiaba y esperaba ese galardón que sabía que Dios le tenía preparado. Qué bonito el poder hablar con esa confianza y esa seguridad ya en los momentos finales de su vida, sabiendo que él ha cumplido con el propósito
que Dios le había encomendado. Y eso mismo ocurre contigo y conmigo, como nos dice en el Salmo 138, en el versículo 8, dice lo siguiente, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sabes, mi querida hermana y mi querido hermano, el propósito que Dios tiene para tu vida supera con creces todas las aspiraciones o logros que puedas tener en esta tierra. Veis que a lo largo de toda la historia, ya desde la antigüedad, ya los grandes filósofos, ellos no me sale la palabra, especulaban discutiendo la pregunta de por qué estamos aquí, qué misión tiene nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra. Toda una serie de preguntas que hasta el día de hoy pues mucha gente se hace. ¿Y qué ocurre? Que esa forma de plantear la vida es equivocada, porque empezamos desde el punto de vista equivocado, desde el punto de partida incorrecto. Nos hacemos preguntas egoístas. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis metas, mis sueños para el futuro? Generalmente nos enfocamos en nosotros mismos. Y estaréis de acuerdo conmigo en que cada vez se escuchan más mensajes de este tipo. Haz realidad tus sueños, que nada frustre tus ideales. Tú puedes, tú lo puedes alcanzar. Y sabéis, mis queridos hermanos, eso no es lo correcto, porque lo correcto es empezar tu vida a enfocarla primero en Dios, porque nuestra visión, nuestros sueños, seguramente que muchas veces chocarán con los de Dios. ¿Sabéis? Hace un tiempo tuvieron mucho éxito los libros de autoayuda. Bueno, hace un tiempo y hasta el día de hoy. Muchos de ellos, bueno, de hecho había toda una sección en las estanterías que estaban llenos con diferentes tipos de libros, pues que responden, pues eso, a realidad tu sueño, haz un plan, lucha por ello, tú puedes, tú tienes cualidades que puedes alcanzar. Toda una serie de mensajes que, bueno, pueden ayudar en nuestro autoconcepto. Pero como digo, no es lo más importante, mi querido hermano ni mi querida hermana. Lo más importante no es que creas en ti mismo y pienses en lo que tú puedes conseguir. Lo importante es que pienses que para Dios tienes un valor incalculable y que Él tiene grandes sueños para ti. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, los sueños que Dios tiene para ti superan con creces el más alto ideal que nosotros podamos imaginar. Esa es la realidad de la vida de muchas personas. Por lo menos es mi realidad. Sabéis, podemos alcanzar muchas metas, podemos llegar a ser triunfadores según los estándares de este mundo y, sin embargo, no saber cuál es nuestro propósito en esta tierra. Podemos llegar a ser buenos profesionales, podemos ganar mucho dinero, podemos llegar hasta ser populares, pero sin embargo, si Dios no forma parte de todos esos logros, habrá un gran vacío en nuestra existencia, como ocurre con muchas personas. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es que empecemos por buscar la guía correcta. En vez de buscar los libros de autoayuda, busquemos a la guía, que es la palabra de Dios, la guía que nos va a mostrar primero nuestro origen y, en segundo lugar, hacia dónde está nuestro destino. Y conociendo bien eso, entenderemos que aquí estamos de paso. Entenderemos que las decisiones que tomemos en esta tierra van a tener trascendencia y, sobre todo, consecuencias eternas. Por ese motivo, Dios no solamente debe ser el punto de partida de nuestra vida, sino principalmente tiene que ser la fuente de ella. Y para ello tenemos que ir a la palabra de Dios y no a la sabiduría de este mundo. Si vamos a la palabra de Dios, conoceremos cuál es el propósito real de nuestra vida.
necesitamos fundamentar nuestra existencia en la revelación divina. Y sabéis, mis queridos hermanos, a medida que vayamos aprendiendo a saber quién es Dios, también sabremos qué misión Él nos tiene encomendada a cada uno de nosotros. Sobre todo cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos primero cómo es Dios y cómo ha trabajado con el ser humano desde el origen hasta el final de su existencia. Todo eso va a contribuir para que queramos conocerle y queramos caminar con Él. Sabéis, en la Biblia, como bien conocéis, mis queridos hermanos, tenemos ejemplos de muchas personas que tuvieron grandes oportunidades, personas que podían haber llegado al ideal que Dios tenía para ellas. ¿Por qué? Porque gozaban de los dones adecuados, fueron llamados incluso cuando estaban en el seno de su madre. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de ellos desviaron el ideal que Dios tenía para ellos a través de sus gustos, sus inclinaciones o sus prioridades. Estuvieron por encima de las prioridades de hoy. Y hoy, cuando estudiamos sus vidas, las vemos como un ejemplo de lo que nunca deberíamos de hacer, por el simple motivo de que apartaron la mirada del cielo y en vez de mirar hacia arriba y llevar a cabo la obra, la misión que Dios tenía para ellos, se miraron hacia a sí mismos y perdieron totalmente el horizonte. Tenemos muchos ejemplos, pero por falta de tiempo solo voy a coger 2 ejemplos muy conocidos por todos nosotros. Uno de ellos es el de Saúl. Sabemos quién fue Saúl. Sin él esperarlo, fue elegido el primer rey de Israel. Ese título era algo que él jamás en la vida hubiera esperado. En primer lugar, porque era la primera vez en la historia del pueblo de Israel que se elegía un rey. Y en segundo lugar, porque él se veía pequeño, se veía insignificante. Él no era de la tribu de Judá, que era la tribu más importante en aquel tiempo. Apenas pertenecía pues, a la tribu de Benjamín, que era de las más pequeñas. Entonces en Saúl pues, había un espíritu de humildad y de pequeñez. Y Dios valoró eso y por eso Dios lo eligió. Y no solamente lo eligió, conocemos bien la historia en la primera etapa de la vida de Saúl. Saúl se dejó conducir por Dios. Dios envió su Santo Espíritu y le dio importantes victorias para el pueblo de Dios. Gracias a la dependencia de Dios, consiguió vencer a los amonitas, que eran uno de los cuantos enemigos que estaban al acecho en aquel tiempo en el pueblo de Israel. ¿Pero qué ocurrió con Saúl? Pues tristemente lo mismo que ocurre con muchas personas que llegan a ocupar puestos de responsabilidad en cualquier esfera o área de la vida. En vez de depender más de Dios y de ser humilde y decir, Señor, inspírame tú, guíame tú y úsame para ayudar a todas estas personas. En vez de actuar de esa manera, se miran a sí mismos. Y eso es lo que ocurrió con Saúl. Lamentablemente, en vez de dar gracias a Dios por las victorias que Dios le había dado, se miró a sí mismo y luego, pues, de alguna forma quiso hacer las cosas a su manera. Y el Señor, que llega a decir acerca de Saúl, lamento el haber hecho rey a Saúl. El propio Dios se arrepintió de haber elegido a Saúl como rey. Y sabéis, nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas lo siguiente. Dice, la única seguridad que tiene el ser humano está en la obediencia a la palabra de Dios. No está en que seamos muy inteligentes, en que tengamos mucha experiencia, en que seamos personas muy hábiles o que tengamos muchas destrezas. En eso no radica el éxito. El éxito está en la obediencia a Dios, a la palabra de Dios.
Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia. Y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. No debemos seguir nuestros propios impulsos ni depender de los juicios de las personas, de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos, cualesquiera que sean las circunstancias. Dios se hará cargo de los resultados. Sigue diciendo, mediante la fidelidad a su palabra, podemos demostrar en la hora de las pruebas, delante de los hombres y de los ángeles, que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad y honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. La única seguridad para conseguir la victoria, mi querida hermana, mi querido hermano, es en obedecer a nuestro Dios, en seguir los criterios que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. Tenemos un segundo ejemplo que de la misma forma que el primero, el segundo también es muy conocido. Es el ejemplo de Sansón, ¿vale? Sansón, por revelación de Dios, su madre, que era estéril, se entera, es informada de que va a quedarse embarazada y que su hijo va a ser un instrumento de Dios para salvar a Israel, que en esos momentos está sufriendo la opresión del pueblo filisteo. Es un caso muy parecido al que ocurrió con Juan el Bautista. Lo que pasa que en este caso es para hacer frente a este pueblo que les está oprimiendo. ¿Qué diremos de Sansón? Sansón nació en el tiempo de Dios, en la familia que le correspondía y en la nación donde Dios le quería, donde Dios le requería. Pero ¿qué ocurrió con Sansón? Que él descuidó su verdadera fuerza. Sabemos en la historia, sabemos en Jueces 14, que ahí se nos dan las indicaciones que el ángel le dio a la madre, entre ellas que iba a ser apartado, que iba a ser nazareo. ¿Y qué es lo que se exigía a los nazareos? Lo leemos seguidamente en el libro de Números, en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, que bueno, de alguna forma todos lo sabemos, pero para poder ver pues cómo incumplió todas las normas que el Señor le dio, ¿no? Números capítulo 6, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. No, perdonad, vamos a ver, me estoy equivocando. Estoy leyendo el capítulo 1. Hemos dicho el 6 del 1 al 8. Vamos desde el 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstenga de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Es decir, ni el mismo fruto de la uva debería de tomar el nazareo. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Esto es de una forma más completa lo que implicaba el nazareato. Conocemos muy bien la historia de Sansón y vemos cómo verdaderamente el Espíritu Santo estuvo sobre él, estuvo con él, cómo debido a eso llegó a matar un leoncillo, cómo llegó a matar él solo
sin ningún tipo de arma en las manos, a cientos de filisteos. Y todo porque el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba con él. Pero ¿qué pasó con Sansón? Conocemos la historia. Sansón olvidó su propósito, el plan que Dios tenía para su vida, que era el de salvar a Israel de los filisteos. Y no solamente eso, él se fue acercando cada vez más al pueblo enemigo, no para cumplir la misión que Dios le había asignado, sino para satisfacer sus propios instintos. Nos dice el libro de Jueces cómo llegó al valle de Sorek, que ya la palabra ya nos indica qué características tenía ese valle. La palabra Sorek significa vino rojo, porque era una zona de muchas viñas, donde se daba pues mucho vino, sobre todo rojo, por el tipo de uvas. Entonces él tonteaba con las mujeres de allí, como bien sabemos, y llegó pues a enamorarse de Dalila. Cuando ya pensamos en el nombre Dalila, ¿qué significa Dalila? Nada que ver a los nombres hebreos. Dalila significa antojadiza, ligera, inconstante, coqueta. Ya su nombre nos está describiendo qué características tenía esta mujer. Ya para concluir, porque conocemos muy bien la historia, la promesa de Dios de que por medio de Salomón comenzaría a salvar a Israel de manos de este pueblo opresor como eran los filisteos, se cumplió. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Como bien conocemos el final de su historia. Qué triste, por dejarse llevar por sus propias inclinaciones, sus propias apetencias. Claro que cumplió con el propósito, pero en medio de la muerte, en medio de la humillación, en medio del sufrimiento. Qué diferente hubiera sido la historia de Sansón si hubiera cumplido todo lo que el Señor le dijo. Él estaba dotado de todas las capacidades y de todo el poder para llevar a cabo la misión y la obra que Dios le había encomendado. Y esos instintos naturales, si se hubieran reconducido con el Señor, Dios le hubiera dado la mujer que él necesitaba para ser feliz. Pero lamentablemente dejó a un lado el propósito y el anhelo de Dios para su vida y sus propias tendencias le llevaron a la tristeza, a la desgracia, a la perdición. Nos dice Patriarcas y Profetas, dice, aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial, son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Escuchad bien lo que estoy leyendo, mis queridos hermanos, porque esto está hablando de ti y de mí. Dice, aquellas personas a quien Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial, son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Él nos va a atacar en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser. Pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Si conservamos nuestros defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No se le deja solo al ser humano para que venza el poder del mal mediante sus débiles esfuerzos. Qué fuerte, ¿verdad, esta cita? Sabéis, a veces he escuchado a hermanas, a hermanos, que me han dicho, es que yo tengo este defecto y yo no lo puedo cambiar. Yo he nacido con este defecto que me acarrea, que me trae muchos problemas de relaciones y problemas personales de insatisfacción, porque cuando no dejamos que el Señor nos limpie de todo mal, cuando no ponemos esos defectos en sus manos o esas malas decisiones para que Él nos dé la voluntad y la constancia para eliminarlos, eso nos va a traer consecuencias tristes y desoladoras, como fue en el caso de Sansón. Aquí vemos, mi querido hermano, con esta cita que hemos visto, que para Dios nada es imposible. Ese defecto, ese mal hábito, ese mal comportamiento
que igual te parece que no es tan grave, está dejando la puerta abierta al enemigo para que tú y yo no cumplamos con esa obra que solamente tú puedes hacer para la gloria de Dios. Por eso qué importante es que le entreguemos absolutamente todo y que oremos y pidámosle el poder para que nos libre de todo mal. Como vemos, estos dos ejemplos son una muestra de lo que cada uno de nosotros podemos sufrir. Ellos eran humanos igual que nosotros. Y de la misma forma que Dios les llamó para cumplir una misión determinada, a nosotros también nos ha llamado en nuestra área de acción, en nuestra esfera, en las personas a las que nosotros influimos. Como más de una vez habéis escuchado, nosotros somos quizás la única Biblia que los que están en nuestro medio jamás van a leer, y va a depender de la manera como tú vivas, de la manera como tú actúes, para que esas personas quizás un día conozcan a Dios o no lo conozcan. Sabéis, a lo largo de la historia hemos visto a tantas personas del mundo artístico, del mundo deportista, o sea, del mundo del deporte y de todas esferas, gente que han llegado tan alto, que han tenido dones que han resaltado de todas las demás personas. Y algunos han tenido orígenes cristianos, como Whitney Houston, como Elvis Presley y alguna persona más. Pero ¿qué ocurre cuando estas personas pierden de vista el motivo por el cual están aquí? Cuando estas personas, en vez de poner ese don precioso que Dios les ha dado para su honra y gloria, lo ponen para su propia gloria. Conocemos cómo acaba la historia de estas personas. Justamente esta semana escuchaba de un jugador del NBA, posiblemente lo habéis escuchado en las noticias, era un compañero de LeBron James. Yo no entiendo mucho de baloncesto ni del NBA, pero decía que este hombre, que se llama Delonte West, había llegado a ganar $16 millones, que no es cualquier cantidad. Y este hombre ahora estaba pidiendo en los semáforos de Dallas, apenas con 35 años de edad. ¿Qué ocurre? Es verdad que él tiene una enfermedad, bueno, es bipolar, pero hoy en día eso no es motivo para estar mendigando, porque hay psicofármacos que ayudan a controlar esta enfermedad. Lo que quiero decir, mi querido hermano y mi querida hermana, que cuando perdemos de vista el horizonte, que es hacer la voluntad de Dios y cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida, qué fácil es que nos desorientemos y que perdamos, pues eso, el rumbo de nuestra vida. ¿Sabéis que las Sagradas Escrituras están llenas de otros ejemplos, de otras personas que sí que cumplieron con el propósito de Dios para su vida? No voy a enumerarlas a todas porque me llevaría mucho tiempo, pero conocemos ya desde el principio, tenemos a tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés. Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchas personas y en el Nuevo, pues innumerables. Entonces, todas ellas cumplieron con el propósito de Dios para su vida. Para muchas de ellas no fue fácil, como hemos estudiado en la escuela sabática de esta semana. Muchas llegaron a morir por cumplir con su propósito, pero el amor que tenían a Cristo era tan grande, como hemos escuchado el versículo de 2 de Corintios. El amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos insta, nos mueve a llevar el amor del Señor. Y no les importó sufrir cualquier tipo de penuria por cumplir con la obra que se les había encomendado. Y qué bonito es saber, como hemos visto en esta historia, en esta escuela sabática, y como bien está reflejado en la palabra de Dios, estas personas, muchas de ellas, tenían pasados cuestionables. Algunos fueron asesinos, algunas fueron prostitutas o personas que no tomaron muy buenas decisiones en su vida. Pero ¿qué ocurre cuando Dios les llama? Cuando Dios les llama hay una transformación y un deseo de ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Porque qué bonito es saber
que el Señor echa en lo profundo del mar nuestro pasado, sobre todo esos pecados de los cuales nos avergonzamos. Y cuando se los hemos confesado, Él los olvida y mira en nosotros, ve en nosotros lo que por su gracia podemos llegar a ser. Por eso ahora es el tiempo de oportunidad. Incluso si tu vida ha sido una vida normal, si no has tenido un pasado muy cuestionable, pero simplemente has sido un mero espectador de las bendiciones de Dios, el Señor nos insta, nos invita a que despertemos y a que cumplamos con el propósito que Él tiene para tu vida, así como el que Él tiene para mi vida. Porque ahí radicará la base de tu felicidad. Podemos tener, como os digo, sueños en esta tierra y es bueno que aspiremos a superarnos. Los jóvenes que estudien, que se preparen. Si tengo un trabajo, pues más o menos, aspirar a uno mejor. Eso es humano y es bueno, pero sin perder de vista la obra que Dios tiene encomendada para ti. Que mis anhelos terrenales no eclipsen el propósito de Dios para nuestra vida. Yo tenía 2 ejemplos también. Me pone nerviosa el reloj y voy a tener que girarlo, hermanos. Me pone nerviosa el reloj. Bueno, tenemos 2 ejemplos en la palabra de Dios que ilustran muy bien personas que cumplieron ese propósito. Vamos a hablar muy resumidamente de ellos. El primero lo encontramos en la reina Esther. Cuando pensamos en Esther, nos imaginamos una mujer bellísima, una mujer muy bella, una mujer que, como bien sabemos, era judía, pertenecía al pueblo de Dios. Sabemos que vivía en el imperio persa, en la ciudad de Susa. En el tiempo de la reina Esther estaba gobernando el rey Asuero de Persia. Era más o menos el año 486 a.C. El imperio que estaba gobernando era sumamente extenso. Era desde de una parte occidental de Pakistán hasta el norte de Etiopía. Como bien conocemos la historia, porque todos conocemos la historia de la reina Esther, estaba celebrando el rey Asuero una de las tantas fiestas a la que estaba acostumbrado y había invitado a personas importantes de sus diferentes provincias. Y en uno de los momentos, me imagino el hombre ya ebrio, ya sin saber qué hacer, pues quiere presentar a su esposa Vasti pues como si fuera una mercadería, o así se sintió ella. Cuando a ella le invitan a que vaya a presentarse delante de todos los invitados de su esposo, pues ella simplemente lo negó porque no se sentía una mercadería, se sentía un ser humano con una dignidad. Esa decisión contribuyó para que ella fuera eliminada como reina. Conocemos muy bien lo que ocurre. Una vez que la reina Vasti ya no forma parte de la monarquía, diríamos, ya no es la esposa del rey Jerjes, se llama a las mujeres de todas las provincias, las doncellas, las más bellas, para que se haga un concurso entre todas ellas. Se las tiene durante un tiempo, unos 6 meses, en un retiro de belleza, allí en el Spa Real. Una vez que pasa todo este tiempo, sabemos que el rey elige a la reina Esther, elige a Esther. ¿Por qué elige a Esther? ¿Era más bella que las demás? Yo me pregunto, ¿será que las demás no eran tan bellas? Yo creo que serían tan bellas, o quizás alguna sería más bella que Esther. Pero nos dice el texto bíblico que halló gracia delante de él. Esa gracia que va más allá de la belleza física. Una gracia que viene de lo alto. Esa gracia que tienen los hijos e hijas de Dios cuando dependen de Él y quieren hacer su voluntad. Bueno, sabemos, pues eso, cómo estando ya siendo esposa del rey Asuero, hay un intento de matar al rey Asuero porque había pues muchos celos, muchas rencillas, y quien adivina, quien descubre esa conspiración que hay contra el rey es su primo Mardoqueo. Mardoqueo se lo cuenta a Esther y lo escriben en los libros oficiales y queda ahí guardado.
Como bien sabéis, Mardoqueo, su primo, aunque se había hecho cargo de ella, se ve que era bastante más mayor que ella, Mardoqueo era un hombre que era fiel al Señor y él no adoraba a ningún ser humano. Resulta que Jerjes o Asuero, que es el mismo, elige a Amán para la posición más alta de su gobierno. Y Amán era el tipo de personas que se le sube a la cabeza la autoridad. Por eso cuando él desfilaba, cuando él pasaba por las calles de Susa, la gente se doblegaba, la gente de alguna forma le reconocía como la autoridad que era. Sin embargo, Mardoqueo tenía claro ante quién solamente debía adorarse e inclinarse. Y eso despertó rencillas, despertó un espíritu negativo, no solamente hacia Mardoqueo por parte de Amán, sino incluso hacia el pueblo que está representando Mardoqueo. Entonces, este Amán hace firmar un decreto al rey Jerjes con el fin de hacer exterminar no solamente a Mardoqueo, sino a toda la población judía que habitaba en el reino de Persia. Se echó la suerte para escoger el día en el que la violencia se desencadenaría en contra del pueblo judío. Se echó el pur, la suerte. Mardoqueo informó de esta trama, informó de esta decisión a la reina Esther, quien también temió por su propia vida. ¿Por qué? Porque ella formaba parte del pueblo judío y porque no porque fuera reina, ella se iba a librar del exterminio de los judíos. Entonces Mardoqueo le pide a Esther que vele, que busque soluciones, que entre, que hable con el rey. Pero lógicamente Esther tenía miedo, porque antiguamente cualquiera no podía entrar en la presencia del rey sin ser previamente invitado por él. Entonces, vamos a ir a las palabras clave, mis queridos hermanos. Las palabras que son la clave del propósito por el cual Dios llamó a Esther a ser reina. Se encuentra en el capítulo 4, en el versículo 14. Le dice Mardoqueo, desde el versículo 13. Estamos en el libro de Esther, capítulo 4, capítulo 4, versículos 14 y 15. Y nos dice, porque si callas absolutamente, en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cómo me encanta esta frase? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No por tu simpatía, no por tu belleza, no porque seas la más bella o no, sino porque el Señor tenía un propósito para tu vida. Conocemos cómo continúa la historia y aquí vemos cómo actúa Esther. Le dijo a Mardoqueo en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos otra mujer de Dios, valiente, sabiendo que lo que era y donde había llegado a ser no era por su gracia ni su hermosura, sino porque Dios tenía un plan para su vida. Y ella, arriesgando su propia vida, estuvo dispuesta a cumplir ese plan. Y bien sabemos cómo lo cumplió. No vamos a desarrollar mucho la historia, pero sabemos que a través de su sabiduría, de la sabiduría que Dios le dio, se consiguió, no se pudo revocar la ley o el edicto que estaba contra los judíos, pero sí se hizo un contraedicto que permitió a los judíos que se pudieran defender pues, del ataque, de la agresión de los persas. Y gracias a Dios, pues
pudieron librarse de morir en aquel día, el día del Pur. Y es interesante que hasta hoy, hasta el día de hoy, se sigue celebrando esa fiesta. Muy bien, hemos visto algunos ejemplos. Como digo, hay muchísimos más, ¿vale? Lógicamente no me puedo extender mucho porque el reloj pasa, ¿no? Pero sí que hemos visto dos ejemplos de personas que estaban totalmente dotadas con los dones, las cualidades, el espíritu, todo lo necesario para cumplir perfectamente con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Pero se miraron a sí mismos, se complacieron a sí mismos. De alguna forma pensaron en ser felices con las bendiciones que Dios les estaba dando, en vez de usarlo para su gloria. Y luego vemos estos otros ejemplos, hermanos, de personas que quizás no tenían aparentemente igual tantos recursos, pero cuando lo pusieron en las manos del Señor, cómo Dios les bendijo. Vamos a ver, seguramente que tú te preguntarás, que os preguntaréis, todo esto está muy bien, muy bonito, pero ¿cómo puedo saber yo cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Realmente Dios tiene algún propósito para mi vida? Os podéis preguntar. Y yo respondo, sí, claro que sí. Y para poder saberlo, lo primero que tenemos que hacer es conocer este libro. Cuando conocemos, profundizamos y estudiamos las Escrituras, sabemos quién es Dios y qué es lo que pide Él de mí. Cuando vemos cómo ha trabajado desde el principio a través de tantas personas, podré comprender cómo lo puede hacer hoy, el día 26 de septiembre del 2021. Hay un propósito que es únicamente para ti. El que Dios tiene para ti no es el que tiene para mí. Solamente tú lo puedes cumplir, porque Dios nos ha dotado a cada uno de todo lo que necesitamos para hacerlo. Él tiene su propia misión para ti, tu propia responsabilidad. ¿Por qué solo para ti y no para mí? Porque tú tienes un temperamento que has heredado, porque tú tienes una educación, porque tú tienes toda una serie de decisiones que has tomado, una serie de problemas que han ido formando el carácter que hoy tienes. Y eso ha contribuido para que tú seas de una manera que no somos los demás. Y tú tienes un campo de acción que no tenemos los demás. Por eso tú tienes una misión que yo no tengo, la mía es diferente a la tuya. Dios nos insta, nos invita a que busquemos cada uno de qué forma podemos cumplir esa misión y qué propósito tiene para cada uno de nosotros. ¿De qué forma lo podemos hacer? Hemos dicho, primero sabiendo quién es Dios y viendo cómo ha trabajado a lo largo de la historia. Y luego vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar. En primer lugar, vamos a recordar la manera como Dios nos ha cuidado y nos ha guiado a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos contado historias de cuando éramos pequeños o cuando éramos jóvenes, accidentes, golpes o situaciones que decimos, ¿cómo no me he matado? ¿Cómo no he acabado peor después de lo que he vivido? Yo de pequeña era muy movidilla. De hecho, mi madre me decía, espero que si un día tienes una hija, sea tan guerrera y tan trasto como tú, porque hay que ver la guerra que distes. Y yo tengo recuerdo, cuando era pequeña, mi padre tenía costumbre de cazar, de pescar cangrejos. Mi familia no es adventista, nadie, solo mi hermano. Y yo estaba en el río jugando con mis primitos y tengo recuerdo cómo me estaba llevando la corriente, hermanos. A mí me estaba llevando la corriente. Y tengo el recuerdo de que alguien me sacó del pelo, me incorporé, miré a los lados y no había nadie. No sé qué edad tendría, yo era una niña, pero hoy tengo la convicción de que el Señor me estaba protegiendo. Dios me estaba protegiendo. Seguro que tú tienes muchas historias en tu infancia, en tu juventud o a lo largo de tu vida en la que ha habido una mano que te ha librado del mal.
en la que ha habido una mano que te ha sacado de situaciones, pues quizás sí, muy incómodas. ¿Sabéis? Tengo otra experiencia muy bonita que compartiros. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos trabajando de pastores en la ciudad, en la zona de La Rioja, y habíamos hecho una salida con los jóvenes a una zona donde pues eso, donde hay un, bueno, donde hay, ¿cómo se llama? Hay aguas termales, ¿vale? Una zona de aguas termales. Y bueno, estábamos allí primero jugando al fútbol, jugando al vóley. A mí siempre me ha encantado el deporte. Y allí corriendo con los jovencillos. Tenía una niñita en aquel tiempo de 10 meses y alguien me la cuidaba y yo jugaba y estaba allí pues con los jóvenes apoyando la actividad. Y recuerdo que después de hacer deporte nos fuimos a bañarnos a las aguas termales. Entonces, para que surtiera efecto y fuera saludable, primero había que bañarse en el agua fría, que no era fría, estaba helada, el agua helada, agua corriente, y luego meterse en el agua que superaba, pues no sabría decir los grados, pero casi quemaba. Entonces, para que no te quemara, primero había que meterse en el agua fría para no sentir tanto el agua, el contraste. Bueno, después de ese día tan movidito, recuerdo que estábamos volviendo al lugar donde teníamos el alojamiento y resulta que tuvimos un accidente. Gracias a Dios salimos todos ilesos, salvo mi hijita pequeña, mi hijita que en aquel tiempo tenía 10 meses. La niña no lloraba, pero tenía la piernita hacia arriba, parecía una garza, mi chiquitina. Y recuerdo que fuimos al médico a urgencias para que le hicieran una radiografía y descartar cualquier tipo, pues, de fisura o algo en el hueso. Recuerdo que fui con mi niña y cuando entro al médico me dice, aquí hay que hacer una radiografía. Bueno, el momento en que entramos a hacer la radiografía me preguntan, ¿está usted embarazada? Y mi respuesta fue inmediata, no. No, porque fisiológicamente mi cuerpo no estaba preparado para estar de nuevo embarazada. Mi hija tenía solo 10 meses, entonces aún no tenía la menstruación. Y yo dije un no rotundo. Y la enfermera me dice, usted salga fuera. Y yo, pero me quedo con la palabra en la boca porque digo, se le estoy diciendo que no, la señora me ordena que salga fuera. Mi niña llorando porque quería que mamá estuviera con ella y la mujer me echa fuera. Mis queridos hermanos, yo estaba embarazada y no lo sabía. Yo estaba embarazada y no lo sabía. Y bueno, al cabo de unos pocos meses me hacen ciertas pruebas, las que suelen hacer pues, durante todo el embarazo, y justo miro en los resultados y veo que he tenido o que tengo tosoplasmosis. La tosoplasmosis es una enfermedad que consta de un tipo de protozoos, son parásitos que campan, que moran en las células del organismo y pueden producir deformación en el feto. Un niño puede nacer ciego, manco, bueno, con cualquier tipo de patología. Yo me echaba las manos en la cabeza, digo, madre mía, he corrido, he saltado, me he bañado en agua helada, en agua fría. Y luego, para colmo, tengo tosoplasmosis. Digo, Señor, ¿qué me va a salir? Bueno, recuerdo que llamé al médico que me estaba atendiendo, me dijo qué tipo de siglas estaba al lado de la palabra tosoplasmosis y esas siglas indicaban que yo tenía los anticuerpos, que yo lo había padecido, pero ahora mismo no lo estaba sufriendo. Bueno, en conclusión, nació mi segunda hija, Miriam Judith, que yo digo, hija mía, te tenías que haber llamado Milagros, Milagritos, porque eres un verdadero milagro. Entonces, esta experiencia, a mí me gusta recordarla. Me gusta recordarla porque siempre le digo, el Señor te ha preservado la vida y ha salido una niña preciosa, una niña íntegra físicamente. Y esto son muestras de que el Señor nos cuida, nos protege. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para nuestra vida. Además de que nos ama, por supuesto, pero es porque tiene un propósito para nuestra vida. Bueno, ese es el primer punto.
Luego el segundo punto, lo vamos a pasar más por encima porque ya se ha mencionado, es la importancia del estudio de la Biblia. No me cansaré jamás de decir, mis queridos hermanos, que necesitamos dedicar tiempo cada día de nuestra vida para estudiar la palabra de Dios. La Biblia es nuestro dogma de fe, es la que nos indica qué decisiones tenemos que tomar, qué camino tenemos que seguir. Y si siempre ha sido importante, hoy en día todavía mucho más. Porque cada vez escuchamos más verdades en torno nuestro, verdades con minúscula, verdades que tienen mucha mentira, pero que tienen parte de verdad. Y como mi fe no está sustentada y fundamentada en la palabra de Dios, qué fácil va a ser dejarme engañar y dejarme llevar. Me gustan los textos que dice que escribió Pablo a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, que dice lo siguiente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos al 16 más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales habla de dos hermanos, son Himeneo y Fileto. Eso es, personas que un día conocieron la verdad y sin embargo usaron mal la palabra de Dios. Mi querida hermana y mi querido hermano, hoy más que nunca necesitamos dedicar tiempo para estudiar la Biblia. Ella nos muestra el camino, ella nos da las pautas y nos ayuda a tener claro ciertos criterios que hoy en día están tan sumamente, pues eso, confundidos. Criterios que hoy en día hasta los propios cristianos a veces dudan. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que dicen ciertos profesionales con respecto a la salud, con respecto a la mente, con respecto a la identidad sexual y a muchas cosas más. Que mi fe se fundamente, no en lo que diga ningún ser humano, sino lo que el Señor nos ha revelado. Por otro lado, la palabra de Dios me habla del único al que yo tengo que seguir, el único que merece que yo imite, que es a Jesús, el que nos ha dado la salvación. Vamos a ir al tercer punto, mi querido hermano. El tercer punto es el que todos necesitamos para que nuestra vida espiritual sea una vida con poder, para que demos el valor que realmente Dios quiere que le demos a tener una relación con Él, para que mi experiencia con Él no sea una mera teoría, sino que sea una vida entregada. Y es cuando el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Como bien dice en el libro de Hechos, que ya lo hemos escuchado esta mañana, y que es un texto tan sumamente importantísimo. Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Conocemos en qué contexto se dijeron estas palabras. Los discípulos y seguidores de Jesús, todas aquellas personas que conocían a Jesús, que habían estado en Él, que han sido testigos de su presencia, de los prodigios, de los milagros, pero quizás les faltaba poder, les faltaba convicción, les faltaba el ingrediente fundamental, el Espíritu Santo en sus vidas. Hoy lo necesitamos nosotros. Tenemos que orar más para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él te da a conocer las verdades de Dios. Hay varios textos que así nos lo dicen. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17, nos dice lo siguiente, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Dios anhela darnos su Santo Espíritu. Pidámosle que nos lo dé, mi querida hermana, mi querido hermano. No nos olvidemos de orar para que sea derramado en nuestras vidas. Sin Él
nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa va a estar vacía, va a ser solo teórica. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios te ama y desea tu felicidad. Y la mejor manera de que tú disfrutes de la presencia de Dios es dejando que el Espíritu de Dios more en tu vida. Muy bien, vamos a ir a otro punto que nos va a ayudar a conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Otro punto, hemos hablado, recordar los momentos del pasado, ¿no? De cómo el Señor nos ha protegido. Y ahora es los eventos de la vida. ¿Qué quiero decir con ello? A veces tenemos la idea errónea de que hacer la voluntad de Dios o cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida significa estar libre de obstáculos y de problemas. ¿Alguna vez habéis entendido eso? Yo pensaba eso al principio y muchos cristianos lo han creído así y cuando les ha llegado los problemas se han ido de Dios. Qué pena que no lo han entendido, porque desde el principio al final de la Biblia, como vemos, que ser fiel a Dios a veces está lleno de obstáculos, porque hay alguien que no quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Y por otro lado, mi querido hermano, mi querida hermana, hay ciertos obstáculos que el Señor permite en nuestra vida para que podamos llegar más allá, para que podamos cumplir con lo que verdaderamente Él espera de ti y de mí. Vamos a ver un par de ejemplos que lo ilustran muy bien. Ejemplos muy conocidos por todos nosotros, porque yo pienso que encajan perfectamente con la idea que os quiero transmitir. ¿Os acordáis de la historia de José? Ese niño un poco repelente, ese niño que era el preferido de su padre. Él tenía unas cualidades y una educación muy bonita, tenía un espíritu sensible que contrastaba con ese espíritu burdo y tosco que tenían sus hermanos. ¿Qué ocurre con José? El Señor permite que sufra ciertos problemas muy graves, muy serios, porque apenas con 17 años que tendría, que se le arranque de los brazos de su padre y que lo lleven cautivo como un esclavo a una tierra lejana, pues yo me imagino que esa experiencia debió de ser muy amarga para José. Pero qué bonito es que en ningún momento él dudó de la presencia y del cuidado de Dios en su vida. Y a pesar de todo lo que sufrió, a pesar ya no solamente de que lo arrancan de los brazos de su padre, de su cultura, de su gente, de que es vendido como un esclavo, es verdad que Potifar ve una gracia especial en él y le pone en una responsabilidad pues importante, pero luego se hace injusticia con él y es llevado a la cárcel y tiene que estar en la cárcel. Pero ¿cómo acaba la historia de José? ¿Cómo acaba la historia de José? Es decir, el Señor de alguna forma permitió todo lo que le tocó vivir a José para que luego terminara la historia como bien sabemos que terminó. Como nos dice Génesis 45, versículos 7 y 8, le dice a sus hermanos por el temor a que José fuera a tomar represalias o se fuera a vengar de la manera como le trataron a él, dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros aquí, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué hermoso es cuando se viven las pruebas y los problemas tomados de la mano de Dios. Y Dios eso lo puede utilizar para bendición, no solamente de nosotros, sino también de otras muchas personas. ¿Os acordáis lo que pasó también con Daniel? Daniel, que ya no era un niño, ya tenía sus 80 y tantos años, cuando se firma ese decreto intencionado de que estaba prohibido orar a otro Dios que no fuera el emperador. Cómo es echado a la cárcel y él está dispuesto a seguir siendo fiel al Dios de los cielos,
a ese Dios que le había sostenido durante todos esos años y cómo no lo iba a hacer a esta altura de su vida. Conocemos cómo el Señor le preserva, le libra de todo mal y Dios no solamente lo cuida, le bendice, sino qué testimonio llega a dar Daniel, como nos dicen los versículos 25 y 27, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanecerá por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Perdón. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo un emperador, un rey pagano, meramente pagano, y gracias al testimonio de un hijo fiel, de un hijo que hasta el final de sus días quiso cumplir con la misión, con el plan, con el propósito que Dios tenía para su vida. Y gracias a eso, muchas personas llegaron a conocer al verdadero Dios. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, ya concluyendo el punto 4, yo tengo consejeros cristianos. Yo cuando era jovencita, yo recuerdo, porque yo me bauticé con 18 años, yo no vengo de un hogar cristiano, yo era una joven con muchos complejos, muy insegura, y cuando yo me convertí, mi anhelo era compartir el amor de Dios, pero yo no me conocía, y el poder pedir consejo a personas con experiencia, a hombres y a mujeres de Dios, personas que tienen, pues eso, que tienen la sabiduría, que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que han vivido, que tienen una trayectoria. Nadie como ellas, para pedir que nos ayuden, que nos orienten, cuando queremos servir, cuando queremos hacer cosas, cuando queremos tomar decisiones y no sabemos cómo hacerlo. Los consejeros cristianos, mis queridos hermanos, no los discriminemos, vayamos a ellos, ya sean pastores, ancianos, ancianas, hermanos de iglesia, hermanos veteranos o nuestros propios padres en el caso de los jóvenes. Vayamos a ellos, porque ellos nos pueden ayudar a ver en nosotros lo que quizás no hemos visto, porque a veces uno se mira a sí mismo y a veces vemos más los defectos que las cualidades, pero las personas que están en torno a nosotros nos pueden orientar y nos pueden ayudar. Muy bien. Y ya por último, querida hermana y hermano, el último punto para conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida es la reflexión personal. Analiza tu propia vida. Haz un examen introspectivo. ¿Qué supuso para ti conocer a Dios? ¿Has sido convertida? ¿Vienes de un hogar cristiano? ¿Qué ha significado conocer el Evangelio en tu vida? ¿Ha habido un cambio en tu vida? ¿Ha habido esperanza? ¿Has visto cómo alguien te ha ayudado cuando te ha tocado verter alguna lágrima? ¿Has visto cómo tu futuro ya no es un futuro de temor e incertidumbre, sino un futuro de esperanza? ¿O por el contrario, sigues anclada o anclado en el pasado? ¿Ves que en tu vida espiritual no has avanzado todo lo que te hubiera gustado? Ahora mismo es el momento para que analices tu vida, para que seas sensato y sensata con la vida, con la forma como tú estás viviendo el Evangelio. ¿Sabes? No hay nada en esta tierra que se compare con cumplir el propósito de Dios para la vida. La vida es un flash, la vida corre, la vida vuela. Hablaba de mi niña, tenía 10 meses, hoy tiene 25 años, ya está casada y ya es médica. Y mi pequeña, que estaba en el seno de su madre, ya se me va a casar en este mes que viene. La vida es un flash.
¿Cómo estás viviendo la vida? Sabéis, como bien conocéis, soy capellana también de nuestra residencia de ancianos adventista, Maranata. Aprendo tanto con mis queridos abuelitos. ¿Y sabéis lo que más me enseñan? Me enseñan que no vale la pena construir para este mundo. Muchos de ellos tienen una depresión permanente porque han corrido para este mundo. Algunos han vivido solo para sus familias y para tener una casa bonita. Resulta que ahora sus hijos, cada uno ya ha hecho su vida, y esa casa tan bonita que un día tuvieron, ya no la pueden disfrutar porque tienen que estar en una residencia. Pero eso no va a ocurrir cuando construimos más allá que en este mundo. Decíamos que claro que hay que trabajar, tenemos que comer, tenemos que pagar, tenemos que hacer frente a los gastos, pero que eso no eclipse el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso, mi querida hermana, mi querido hermanos, busca a Dios, ámale de todo corazón, anhélale con todas sus fuerzas, que el seguir por sus caminos, el obedecerle y el cumplir con su propósito sea tu mayor anhelo. De eso jamás te arrepentirás. Quiero terminar con un salmo, el Salmo 138, que es el que hubiera introducido este mensaje, pero lo vamos a terminar con el Salmo 138, versículo 8, que dice lo siguiente. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mi querida hermana, mi querido hermano, que el Señor pueda cumplir su propósito en ti. Que Dios te bendiga.